Es el personal de limpieza de Valladolid. A las labores de desinfección de la ciudad suma estos días este nuevo servicio. Recogen a domicilio la basura de pacientes en cuarentena por COVID-19 o personas con movilidad reducida. Hola, ¿cómo están? Estrenamos mes de abril y con medidas económicas nuevas. Analizaremos con un experto algunas, como el nuevo subsidio de 440 euros. Hoy también les contamos que la Junta ha tenido que intervenir una segunda residencia de mayores. Es la de Cabo Ayes de Abajo, en la provincia de León, y que hoy llega desde Shanghái a nuestra comunidad una nueva partida de material. Es necesario porque los contagios superan ya los 100.000 en toda España y las muertes en 24 horas vuelven a máximos. Y hoy es Hacienda quien nos devuelve a lo que era nuestra rutina anterior. Empieza, por si no lo saben, la campaña de la renta. Efectivos del Ejército han desinfectado esta mañana esta residencia de Valladolid, a donde han sido trasladados 10 mayores de la residencia de Burgos, intervenida por la Junta la semana pasada. En unos minutos volveremos sobre esa información y también sobre la situación de nuestras residencias. El coronavirus nos mantiene encerrados a todos, pero no puede con el fisco. Hoy comienza la campaña de la declaración de la renta. Desde hoy se puede presentar de forma telemática y a mediados de mayo se abre la cita previa para hacerlo de forma presencial en las delegaciones de Hacienda. 21 millones de declaraciones de la renta de 2019 espera recibir la agencia tributaria en España, un 1,5% más, 1.260.000 en Castilla y León, prácticamente la misma cantidad que la campaña anterior. A 7 de cada 10 contribuyentes la renta les sale a devolver. La agencia tributaria prevé devolver más de 10.600 millones de euros a más de 14,5 millones de contribuyentes. Hoy se abre la fase telemática, bien a través de Internet o por medio de la aplicación móvil, cuyo acceso se ha facilitado. Para reforzar su usabilidad, y también se simplifica el sistema de identificación para acceder a los servicios personalizados de renta, de manera que se va guiando al contribuyente con preguntas sencillas en función de sus preferencias. La fase de confección telefónica, el plan Le Llamamos, no arrancará hasta el 7 de mayo, pero ya se podrá solicitar el 5 de ese mes. La agencia tributaria mantiene la vía presencial, que comenzará el 13 de mayo. No obstante, los habituales servicios telefónicos de la agencia tributaria para resolver dudas se encuentran totalmente operativos. Otras fechas a tener en cuenta: el 30 de junio acaba la campaña, pero solo se puede domiciliar el pago hasta el 25 de ese mes, que se puede fraccionar en dos plazos, 30 de junio y 5 de noviembre. Para quienes les salga devolver, Hacienda comenzará a pagar a los primeros este viernes, 3 de abril. Pues estos plazos se quedan cortos por el estado de alarma en el que estamos, según el Sindicato de Técnicos de Hacienda. De hecho, han pedido ya a la agencia tributaria que prorrogue hasta septiembre el cierre de la campaña y que se adelante el asesoramiento telefónico. Advierten además que los autónomos y las personas mayores tendrán problemas para cumplir con sus obligaciones fiscales. Para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a todas aquellas personas que en estas circunstancias, bien porque necesitan de acudir a las oficinas de la agencia tributaria para esa atención presencial, o bien porque necesitan del asesoramiento de un especialista, de un asesor fiscal, pues van a tener complicaciones. La Junta cree que, dadas las circunstancias, debería haberse aplazado el inicio de esta campaña tributaria. El Ejecutivo Autonómico acostumbra a establecer mecanismos de ayuda para realizar este trámite, pero ahora cree que lo prioritario es que nos quedemos en casa. Lo que ha hecho la Junta es aplazar todos sus impuestos autonómicos, y esto tiene el objetivo de beneficiar a 38.000 contribuyentes con un importe de 14 millones de euros.
No encontramos justificación para que el Gobierno de España no haya hecho lo mismo y, por tanto, que hoy se inicie la campaña el 1 de abril supone, sin lugar a duda, un perjuicio para muchos ciudadanos, para muchas empresas que tienen que presentar papeles, que tienen que hacer esta documentación, porque si estamos pidiendo a los ciudadanos de esta comunidad que se queden en sus casas, lo que no vamos a hacer es animarles a salir para presentar su declaración de la renta. Son unas circunstancias excepcionales estas y además del nerviosismo que nos provoca casi siempre rendir cuentas a Hacienda, se nos pueden plantear otras dudas prácticas. Le pedimos ayuda a Juan Bautista, que es asesor fiscal. Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Más allá del confinamiento, que no es poco, esta no tiene por qué ser una campaña de la renta diferente. Efectivamente, este año no hay prácticamente novedades significativas, quitando que hay algunas exigencias mayores o mayores detalles en rendimiento de alquiler o gasto de actividades económicas. Sí. Veíamos que la agencia tributaria va a mantener la cita previa para hacer la declaración de forma presencial a partir del 13 de mayo. ¿Vosotros, las asesorías, prevéis que vais a tener más trabajo que otros años? Efectivamente, este año va a ser bastante más complicado porque tenemos el problema del desplazamiento de las personas a nuestros despachos a traernos la documentación. Se dificulta bastante porque ahora hay que pedirles que te lo manden por vía telemática, por correo electrónico o por WhatsApp. Y luego está la mayor dificultad de pedir aclaraciones a las personas, que eso hay que hacerlo personalmente. Y telemáticamente es un poquito más difícil. Reunir papeles, que siempre nos preocupa mucho a todos. ¿Hay alguna novedad que debamos tener en cuenta en esta campaña? No hay prácticamente novedades. Es prácticamente los mismos documentos que los años anteriores. No han hecho ninguna modificación. Ni siquiera han relajado algún criterio por la situación especial de la crisis actual existente. Las primeras devoluciones nos decían que podían incluso hacerse efectivas este mismo viernes. Por las circunstancias en las que nos encontramos, ¿puede tener el Estado más complicaciones para devolvernos ese dinero? Efectivamente. Lo normal es que se hagan las primeras devoluciones a los 2 o 3 días. Pero este año, con la necesidad de fondos urgentes que tiene el Estado por la crisis económica, se prevé que se dilate bastante las devoluciones de la renta. En vez de hacer las devoluciones a los 4 días, pues probablemente este año estemos bastantes meses esperando a que se reciba la devolución. Muchísimas gracias, Juan, y buena campaña de la renta. Gracias. El número de mayores fallecidos ya en residencias de Castilla y León supera el 500.000. Son más de 1.200 las residencias públicas y privadas que hay en nuestra comunidad. En Soria, en la de Los Royales, llama la atención la alta mortalidad registrada en este último mes. Fernando Orte, ¿de cuántos decesos hablamos y cuántos están relacionados con el coronavirus? Buenas tardes. Pues desde la Junta todavía no están facilitando datos concretos de cada centro, pero la suma de fallecidos por COVID-19 en todas las residencias de la provincia de Soria asciende ya a 61 personas, la mitad con el contagio confirmado y el resto con síntomas compatibles. Si sumamos esta cifra con la del hospital, podemos contabilizar un total de 105 víctimas mortales, siempre según datos oficiales, porque las defunciones se han disparado de forma alarmante en toda la provincia. Solo en la capital, en el mes de marzo, han fallecido 195 personas. Es más del triple que en marzo del año pasado. Gracias, Fernando. En otra residencia, esta en Valladolid, hemos visto hoy al Ejército realizar tareas de descontaminación. Es la misma residencia a la que fueron derivados este fin de semana algunos de los usuarios de la residencia de Burgos intervenida por la Junta. Ruth García, en ese centro en el que estás, son varios los casos de ancianos con síntomas de COVID-19. Así es, Alejandra. Como decías, el Ejército esta mañana ha procedido a realizar las tareas de desinfección en esta residencia de mayores del barrio vallisoletano de Parquesol. Hasta aquí fueron trasladados 10 de los residentes del centro burgalés, que fue intervenido hace unos días por la Junta de Castilla y León. Además, habían detectado un caso positivo de COVID-19 y los trabajadores estaban demandando la realización de más test. Hace unos minutos hemos conocido los datos del número de fallecimientos por coronavirus en las residencias de ancianos de Castilla
Castilla y León. Recordar que son 1.200 en los centros asistenciales. Pues bien, hasta el momento son 596 los muertos por coronavirus o con síntomas compatibles. También hay 743 casos confirmados y más de 2.400 personas mayores permanecen aisladas con síntomas de este virus. Los centros residenciales de la provincia de Segovia y de Salamanca son los más afectados por esta pandemia. En concreto 6 habitaciones que han tenido posibles positivos, y luego se va a hacer una desinfección también de la zona del muelle de carga. Se va a utilizar un producto específico antivírico y la unidad que viene a hacerlo es la unidad de servicios de la base Conde de Gazola. Y sobre una residencia en la provincia de León tenemos una noticia de última hora. Ana Rayaces, segunda intervención de la Junta. Interviene el Ejecutivo la residencia de ancianos de Cabo Ayes de Abajo. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La Junta asume desde hoy mismo la dirección de esta residencia de ancianos tras el positivo por coronavirus de 3 de sus trabajadores. 3 de los 7 que llevaban ya días confinados en el interior de las instalaciones junto con los usuarios. La Gerencia de Servicios Sociales ha tomado la decisión de contratar a 5 nuevos trabajadores. Recordamos que a día de hoy conviven en esta residencia de León 11 pacientes diagnosticados como positivos. Lo apuntaban antes nuestras compañeras, la curva sigue creciendo hasta superar los 102.000 contagios confirmados en España, aunque la velocidad en aumento es cada vez más suave. En las últimas 24 horas se ha diagnosticado la enfermedad a otras 7.719 personas en el conjunto del país. En Castilla y León se han detectado 636 casos nuevos, con los que el patógeno ya ha infectado a 6.847 personas. Y así como están viendo, se reparte la incidencia del coronavirus en nuestra comunidad. Salamanca ha superado los 1.300 casos confirmados y las provincias de Valladolid y León superan también el 1.000.000 de contagios. En Segovia y Soria sigue habiendo un alto crecimiento de esta enfermedad, por la que han muerto ya 641 personas en Castilla y León. La buena noticia es que las altas hospitalarias se acercan a las 1.500. España, ya lo han visto, supera los 102.000 casos, pero el Ministerio cree que las medidas de confinamiento están funcionando y centra ahora todos sus esfuerzos en que haya suficientes unidades de cuidados intensivos. La evolución de los casos hospitalizados y de los ingresos en UCI, de los nuevos casos hospitalizados y los nuevos ingresos en UCI, va disminuyéndose. Eso es importante. Ahora mismo ya no estamos en el caballo de batalla de si llegamos o no al pico. Eso parece que ya estamos ahí, que ya estamos descendiendo. Ahora el caballo de batalla está en conseguir que nuestro Sistema Nacional de Salud sea capaz de garantizar la cobertura adecuada de todos nuestros pacientes. Más de 200 periodistas rechazan la criba de preguntas que está haciendo todos los días el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. Han firmado un manifiesto contra el método que se sigue en las ruedas de prensa de Moncloa. En ellas se envían las preguntas a través de WhatsApp. Después Oliver decide qué preguntas responden los miembros del Gobierno e incluso reformula algunas. La atención sigue puesta en la situación de los hospitales, en la presión que soportan las UCIs. Se han ocupado nuevos espacios, trasladado pacientes a la sanidad privada para afrontar el pico de casos, pero esta presión se nota ya en hospitales como el Río Ortega de Valladolid. Estefanía Ureña, ¿en qué situación se encuentra ese hospital?
Pues Alejandra, este Hospital Río Ortega de Valladolid, que es donde nos encontramos, está al 100% de su capacidad en la UCI. Lo que está haciendo la Consejería de Sanidad cuando se enfrenta a este tipo de problema es habilitar otras zonas de los centros hospitalarios, como bien la REA u otras plantas, es lo que conocemos como UCIs extendidas. Pues bien, en este hospital la UCI extendida tiene 60 camas y ya están ocupadas 48, aunque bien es cierto que 5 de esos pacientes no tienen COVID-19. Los últimos datos que hemos conocido de la Consejería de Sanidad hace tan solo unos minutos es que hay 2.700 personas confirmadas de coronavirus que están hospitalizadas. Cerca de 2.300 están en planta y el resto, el 13% del total, es decir, 353 personas, están hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos. Gracias, Estefanía. Y un día más preocupa la situación de Soria. A la alarmante cifra de fallecidos hay que sumar la falta de personal sanitario. Muchos profesionales están agotados física y psicológicamente. Achacan la falta de compañeros que se encuentran aislados por el COVID-19. Desde el Colegio de Médicos de Soria denuncian un déficit de personal que está causando una carga difícil de soportar para los profesionales sanitarios que están en activo en los hospitales de la capital. Muchas de las plantillas no estaban cubiertas previas a esta contingencia porque faltaban especialistas en muchas de las plantillas. Si a esto sumamos toda la cantidad de profesionales que están de baja porque son positivos o bien porque están pendientes de resultados. El mayor agujero se da en el colectivo de enfermeros, que califica de crítica la situación. Han tenido que aumentar la capacidad y en los boxes, en lugar de tener un paciente, lo están habilitando para 2 pacientes en función de los respiradores que van llegando. Las autoridades sanitarias reconocen la presión que tienen los trabajadores, pero niegan que el Hospital Santa Bárbara haya vivido ningún colapso. No ha habido colapso en urgencias, donde no ha habido en ningún momento ni una cama en el pasillo, ni ha habido colapso tampoco en las UCIs. Lo cual no quiere decir, claro, que es normal, que eso estamos todos preocupados porque no lo haya. De momento, de las 345 camas habilitadas hay ocupadas el 80% y en la UCI actualmente solo hay 2 puestos libres. Y junto a Soria, delicada es la situación de Segovia. El hospital está al límite y el hospital de campaña sigue sin utilizarse porque continúa vacío, sin material y tampoco sin personal. Natalia Fernández, Segovia, ¿tenemos alguna novedad al respecto? Buenas tardes. Situación crítica la que tiene este Hospital General de Segovia, pero la novedad la encontramos en que se comienza a aliviar la unidad de cuidados intensivos. A estas horas hay 5 camas libres y otro dato positivo es que por segundo día consecutivo se han dado más altas que ingresos, aunque eso sí, se ha comenzado a trasladar pacientes hasta Valladolid. Esta misma mañana la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, pedía refuerzos, pedía más medidas, secundando de esta manera la petición que ayer hacía el alcalde de Soria, Carlos Martínez. El Hospital de Segovia sigue viviendo una situación crítica, aunque en las últimas horas ha aumentado en 2 las plazas de la UCI. Por segundo día consecutivo el número de altas, hoy 21, supera la de ingresos. El hospital todavía sigue teniendo una ocupación altísima. Estamos intentando dar altas, pero siempre en condiciones para que los pacientes se vayan bien a casa. Hay 308 camas ocupadas, lo que supone que siguen aprovechando espacios interiores, porque el hospital de campaña no está dotado y el viernes cumplirá una semana sin uso alguno. Lo que no queremos es ni derivar ni utilizar el hospital de campaña y estamos aprovechando, reinventándonos constantemente y utilizar todos los huecos que tenemos en el hospital. Hoy se han reincorporado profesionales que cayeron de baja en los primeros días, pero la necesidad sigue siendo muy grande. La alcaldesa Clara Luquero ha pedido más medios para esta provincia. Desde las circunstancias excepcionales que estamos todos viviendo, que se haga un ejercicio de racionalización en este sentido y movilizar aquellos territorios, en este caso Soria y Segovia, que tenemos unas ratios de afectación por coronavirus superior al resto del territorio de nuestra comunidad autónoma. Segovia había registrado 4 fallecidos con un descenso notable, aunque la preocupación se sigue centrando en las residencias de mayores. Y hace unos minutos ha terminado la rueda de prensa diaria de la consejera de Sanidad. Regresamos hasta allí en busca de información. Volvemos contigo, Ana. ¿Qué nuevos datos ha dado Verónica Casado? Sí.
Sí, una buena noticia. Sigue creciendo el número de altas día a día. De hecho, en algunos hospitales son más altas que ingresos. Y la consejera de Sanidad se ha referido en concreto a 2 hospitales. Primero al Hospital de Campaña de Segovia. Dice que pensaba que vendría equipado, pero que no es momento de pelearse con nadie y que si no se está utilizando es porque verdaderamente no hace falta. También se ha referido al Hospital de Soria. Reconoce que tiene sobrecarga, pero que no está en una situación de alarma como sí se dijo ayer. Y ha cuestionado también Verónica Casado, la consejera de Sanidad, la veracidad de algunas imágenes que publicaron algunos medios de comunicación ayer. Dice que no se corresponden con la realidad. Esta mañana había 2 plazas libres en la UCI y con esto lo que queremos es pedir tranquilidad, calma, sosiego, porque a veces generar situaciones de alarma lo que hace es intranquilizar más de la cuenta a la población. La población lo que tiene que estar, y eso creo que se está haciendo muy bien, es muy concienciada con lo que tienen que hacer y es la cuarentena social. A nuestra comunidad, como ven, siguen llegando aviones con material sanitario. Este aterrizaba anoche de China con esas pancartas de ánimo del país asiático. El presidente de la Junta de Castilla y León se ha reunido esta mañana con el tercer sector y les ha anunciado que ampliará el reparto de comida para las personas sin familia o que no puedan salir de casa por su edad. Reforzar el servicio de reparto de alimentos para atender al incremento de demanda y también, sobre todo, algo muy importante, no solo los alimentos, sino los productos de higiene y de farmacia que en estas horas, en estos días, nos parecen fundamentales. La valoración nuestra es positiva, pero nos parece insuficiente a la vez que todavía no hemos salido de la crisis de 2008. Siguen llegando reacciones hoy, ya las han escuchado, a la nueva batería de medidas sociales y ayudas a pymes, autónomos e inquilinos que aprobó ayer el Gobierno. Queremos bajar al detalle de 2 de ellas en concreto, la nueva ayuda de 440 euros y la situación en la que quedan las empleadas del hogar. Nos escucha ya Agustín Hernández, asesor laboral en nuestro programa Empléate en Castilla y León. Agustín, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿A quién va dirigido ese subsidio de 440 euros y cómo se puede solicitar? Sí, el subsidio son 2 medidas diferentes. El subsidio de 400 serían 430 porque es el 80% del IPREM, ¿vale? Va dirigido a aquellos trabajadores que tuviesen un contrato temporal y que como consecuencia de la crisis del COVID-19 su contrato se hubiese extinguido. En este caso no estarían cubiertos por las prestaciones de los ERTEs porque estarían fuera de ese ERTE, porque en el ERTE estaríamos hablando de la suspensión del contrato, y esto está previsto para trabajadores que hayan sufrido una extinción de contrato. Es un subsidio que se asimila a los subsidios por desempleo, se tendrán que pedir en las oficinas públicas de empleo y el plazo de duración establecido en un principio es de 1 mes, pero en el propio Real Decreto se prevé, si es factible, que se pueda hacer una modificación para que tenga una duración mayor máxima, pero por otro Real Decreto Ley. Y luego el siguiente, el de las empleadas del hogar, es una especie de prestación por desempleo. Las empleadas del hogar no tienen prestación por desempleo, es un colectivo histórico que viene reclamando esta prestación por desempleo, y este subsidio se asimila un poco a la prestación por desempleo de régimen general. Es también con carácter extraordinario, como consecuencia de la derivación del COVID, y se aplicaría en los casos de suspensión del contrato como consecuencia del coronavirus o de extinción, si se hubiese producido la extinción del contrato como consecuencia de este coronavirus. En este caso, tendrían derecho a cobrar el 70% de su base de cotización, por la que están cotizando en el mes anterior, con el límite máximo del salario mínimo interprofesional. Gracias, Agustín. Pues quedan respondidas ya las 2 cuestiones, incluida la de las empleadas del hogar. Muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Hasta luego. Los fruticultores del Bierzo llevan mirando al cielo más de una semana. 3 heladas la semana pasada y unas bajísimas temperaturas las 2 últimas noches llenan de incertidumbre a un sector que ha sufrido las 3 últimas campañas importantísimas pérdidas. Dani Franco nos enseña una de sus fincas en la localidad de Posada. Este fruticultor berciano tiene producción de 12 hectáreas y ahora mucha preocupación después de las últimas heladas. 3 días de helada, aparte de heladas relativamente importantes, con picos que pasaron los 3 grados bajo cero. 1, 2, 3, 4, todas, ¿ves? Aquí están todas afectadas.
La meteorología ha castigado a la cereza temprana, se cree que a la manzana, pero sobre todo a la pera conferencia. Ya está la pera formada y tiene pues esa necrosis interna que es típica de la helada. Los fruticultores se han empleado a fondo los últimos días aplicando tratamientos. Son a base de abonos, digamos, para que la pera intente el árbol absorberlo y recuperar. Tendrán que esperar entre 7 y 9 días para ver los efectos. La fruticultura del Bierzo acumula 3 muy malos años: la helada catastrófica del 17, la mala campaña de precios del 18 y una merma cercana al 50% en la pera conferencia y del 30% en la manzana, también por la helada en la última cosecha. La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León ha reclamado al presidente de la Junta que se elabore para el sector agroalimentario un protocolo de actuación adecuado. Pide que sea similar al del sector sanitario para evitar el riesgo de un posible cierre de algunas empresas e industrias agroalimentarias de nuestra comunidad. Y las matriculaciones cayeron en marzo un 69%. Es un dato que también hemos conocido hoy. Y mientras tanto, la Bolsa de Madrid empieza abril en números rojos después de un mes de marzo que ha sido el peor de la historia del selectivo español. El IBEX 35 cae este mediodía alrededor del 2% y cotiza ligeramente por encima de los 6.200 puntos. Lo hace lastrado en gran parte por los bancos. Todas las entidades financieras de este índice están perdiendo entre el 2 y el 5%. Marzo ha sido el mes con una menor siniestralidad en las carreteras españolas de la historia de nuestro país, según el balance provisional de la DGT. En los últimos 31 días han fallecido 53 personas en accidentes en vías interurbanas, 45 menos que en marzo de 2019. Estas cifras se deben a las restricciones del estado de alarma que han ido reduciendo el tráfico de forma paulatina hasta dejarlo en apenas el 30% de lo que es habitual. La Guardia Civil ha recuperado 6 estelas funerarias de gran valor pertenecientes al Patrimonio Arqueológico Nacional. Una de esas piezas fue expoliada del yacimiento burgalés del Pedregal, que data del periodo romano alto imperial. 7 personas han sido identificadas por estos supuestos delitos de receptación de bienes arqueológicos. El COVID-19 ya ha infectado a 860.000 personas y ha acabado con la vida de 42.000 en todo el mundo. Crece la cifra acelerada por lo que ocurre en Estados Unidos. En este país norteamericano se elevan ya a 190.000 los contagios confirmados y a 4.000 los fallecidos por coronavirus. La zona más afectada es la ciudad de Nueva York. Trump ha ordenado que atraque allí un buque militar medicalizado para intentar evitar el colapso de los hospitales. De vuelta a España, estos 3 agentes han tenido que sujetar en el suelo a un hombre detenido en Tenerife. Se trata de un individuo al que la Guardia Civil ha arrestado por segunda vez en 48 horas por saltarse el estado de alarma y agredir a una mujer. Además, al ser detenido, ha escupido a los agentes y ha asegurado que tiene coronavirus. Le han trasladado a un hospital para hacerle el test y ha dado negativo, tras lo que ha ingresado en prisión provisional sin fianza. Madrid se ha sumado a las comunidades autónomas como Castilla y León que han intervenido residencias de ancianos privadas. La administración que dirige Díaz Ayuso se encargará de gestionar 8 geriátricos en situación crítica, algunos conocidos por ser focos donde han fallecido decenas de mayores por coronavirus. Sara Ayuso, Madrid, te encuentras en una de esas residencias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hace 15 días conocíamos la noticia de la muerte en esta residencia privada Montehermoso de 19 personas por coronavirus. Había 70 infectados. 15 días, pero hasta hoy la Comunidad de Madrid no ha tomado el control de este centro a pesar de que el Gobierno le autorizó para ello hace más de una semana. A partir de ahora, un funcionario se va a encargar de su gestión, así como de otras 7 residencias privadas de la comunidad, lo que va a permitir aumentar su plantilla. Desde el sindicato UGT nos cuentan que dan la
la bienvenida a esta medida, pero que debería haber llegado antes, que en los centros privados no se está dando la respuesta adecuada al coronavirus. La Comunidad de Madrid asegura en un comunicado que desde la puesta en marcha hace 3 días de un plan de choque en residencias se han desinfectado un centenar de geriátricos y se han repartido cerca de 20.000 mascarillas. Hoy el Ejército ha vuelto a estar en Valencia realizando labores de desinfección en la Casa Sacerdotal, que es la residencia de los sacerdotes retirados. De allí provenía el antiguo párroco de San Antonio, uno de los fallecidos por coronavirus, y allí reside también el obispo de Palencia, ingresado tras dar positivo y que ya ha recibido el alta. Además, hay otros 2 párrocos en el hospital con la enfermedad y el resto de inquilinos viven en absoluto confinamiento en sus habitaciones. Lo peor es la soledad. No se permiten visitas, no se puede salir de la habitación. Las enfermeras y los sanitarios entran muy contadamente simplemente para tomar las constantes vitales y ver cómo van las cosas. En cuanto a secuelas físicas, esto no es ninguna gripe. Yo lo he pasado fatal, me ha parecido durísimo. He perdido 14 kilos en 16 días. Raúl es una de las más de 19.000 personas que han ganado ya la batalla al coronavirus con toda la dureza que eso implica. Pensando en quienes están en cuarentena en casa por síntomas o tienen movilidad reducida, el Servicio de Limpieza en Valladolid ha puesto en marcha un servicio de recogida de basura a domicilio para ayudarles. El servicio no es específico para enfermos de coronavirus, de hecho atiende sobre todo a personas con movilidad reducida, pero el protocolo que aplican los equipos es el establecido por la orden del Ministerio de Sanidad de recogida de residuos. El protocolo dice que la persona con COVID que ha dado positivo en COVID debería recoger todos sus residuos, los residuos que ha utilizado él, y guardarlos en una primera bolsa, precintarlo. Los residuos del cuidador en una segunda bolsa, esas 2 bolsas irían precintadas. Y luego nosotros, cuando pasamos a recogerlo, llevamos una tercera bolsa, en lo cual meteríamos la bolsa del domicilio en nuestra tercera bolsa. Esta labor se realiza los martes, viernes y han tenido que añadir los jueves. En estos momentos atienden a 60 personas, 60 domicilios que visitan entre 2 equipos una vez a lo largo de la semana. Tampoco podemos implementar más vehículos ni implementar más personas porque la plantilla ha de ser protegida. Una vez recogidas las bolsas, se depositan en el contenedor de restos. Desde que entra al centro de tratamiento hasta que iría al vertedero no hay ningún contacto humano con este tipo de material. Cualquier persona que necesite de este servicio puede solicitarlo a los servicios sociales del Ayuntamiento de Valladolid. Estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Estamos viviendo momentos extraordinarios en todo el mundo por la propagación del coronavirus. En Brasil, los estadios de fútbol se están convirtiendo en auténticos hospitales de campaña. Es el caso del mítico Maracaná en Río de Janeiro. La instalación se está levantando en el aparcamiento exterior y albergará camas para 400 pacientes. Sobre el césped del estadio Pacaembu, en Sao Paulo, se ha montado un hospital con capacidad para 200 enfermos. En Nueva York, las instalaciones del Flushing Meadows, donde Nadal ganó en septiembre su cuarto US Open, albergarán 350 camas de hospital y en sus cocinas también se prepararán 25.000 paquetes diarios de alimentos. Allí en especial es el epicentro de Italia, es la ciudad con más muertos, y hablas con vecinos, hablo con mis amigos casi todos los días y todos tienen algún familiar, abuelos que lo están pasando muy mal. Es el testimonio de David Vidales, un joven piloto leonés que ha vivido en primera persona los estragos que el COVID-19 ha causado en Bérgamo. David, que esta temporada debutará en la Fórmula 3, nos cuenta desde su confinamiento en León cómo está viviendo estas semanas de incertidumbre. Es una de las más firmes promesas de la Fórmula 1 de nuestro país.
Aún no ha cumplido los 18, pero David Vidales lleva desde hace años volcado en su formación como piloto en Bérgamo, en la zona norte de Italia. Allí, por desgracia, el coronavirus ha golpeado con fuerza. Cuando dijeron que querían cerrar toda Italia, pues ya cogimos el coche y vinimos aquí a León. Yo ya me metí en una casa solo, no fui a ver ni a mis abuelos ni a ningún familiar por seguridad. Confinado en su casa de León, alejado del asfalto, David intenta adaptarse a la nueva situación. Los monoplazas te exigen muchísimo físicamente. Todos los días intento buscarme 3, a veces 4 horas de entrenamiento para cuando acabe esto estar al 100%. Con 3 subcampeonatos del mundo de karting en su palmarés, esta temporada David dará el salto a los monoplazas. Y además haciéndolo con el equipo Racing y además haciéndolo de la mano de Ralf Schumacher, ¿no? Ya estuve con él hace 4 años, con lo cual es un poco como volver a casa. La fórmula regional no es ajena a los problemas provocados por la pandemia. La primera prueba del calendario, prevista para finales de abril, ya se ha aplazado. En septiembre, noviembre y diciembre estuve haciendo unos cuantos días de test con el Fórmula 3 que me vinieron genial para hacer kilómetros. Va a ser un poco como un año de aprendizaje, aunque bueno, el objetivo siempre es el mismo, que es el de ganar. David descuenta los días para volver a ponerse el casco y sentir de nuevo la adrenalina. El San Pablo Burgos ha sido protagonista de la actualidad en las últimas horas. A la aplicación de un ERTE a su plantilla y cuerpo técnico se ha unido ahora la final a 8 de la Champions League, un evento por el que el club quiere apostar con fuerza para que se celebre en Burgos. El baloncesto está parado a nivel competitivo, pero sigue generando información. San Pablo decidió hace unos días presentar un ERTE para su plantilla y cuerpo técnico. El club además se ha comprometido a abonar a los jugadores las cantidades restantes hasta un 90% de su salario. Esta medida se ha tomado con vistas al proyecto a largo plazo. Nosotros hemos intentado pensar un poco en el futuro del club a largo plazo, desde el ámbito sobre todo de esa imagen que queremos dar siempre en el San Pablo de seriedad, de que hacemos bien las cosas e intentamos hacerlas bien. El otro gran foco de interés está en la final a 8 de la Basketball Champions League. El equipo azulón quiere organizarla para dar un impulso a la ciudad de Burgos en todos los niveles. Es una oportunidad, yo creo que única y histórica. Yo creo que el ayuntamiento lo entiende que es así también. Hemos estado hablando ya con el concejal de Hacienda y demás. Ellos están muy por la labor. En cuanto se pueda, pues estaremos con el alcalde y nosotros estamos ya trabajando en el proyecto para presentar una candidatura firme, para ponérselo difícil, y yo desde aquí pienso que Burgos es una de las principales candidatas a que esto se celebre. Esa fase se disputará del 30 de septiembre al 4 de octubre y Jerusalén y Zaragoza se perfilan como las otras candidatas a ser la sede. 2 jugadores del Baskonia, el vallisoletano Miguel González y su compañero Penaba, han sido cazados infraganti mientras entrenaban en la azotea de un supermercado, saltándose así el confinamiento. Su temeridad fue detectada por varios vecinos de la zona, que alertaron a la Ertzaintza. Ambos se exponen a una sanción superior a los 600 euros. La cuarentena deja situaciones llamativas en el mundo del deporte castellano y leonés. El atleta Mario Arancón y la judoka Rocío García han tenido que celebrar sus cumpleaños en su casa. Ya habrá tiempo, eso sí, de celebrarlo al aire libre cuando todo esto haya pasado. Mario Arancón entrena ahora en Portugal. El atleta vive lejos de su familia y no puede por el momento volver. El soriano ha tenido que celebrar su cumpleaños así. Para menino Mario, una salva de palmas. Lo ha hecho lejos de sus seres queridos. Así cantamos el cumpleaños en Portugal. Espero que estéis todos bien por España. Os mando muchos abrazos y mucha fuerza. La judoka Rocío García ha tenido más suerte. Ella pasa la cuarentena con su familia. En mi caso puedo aprovechar estos días para pasarlos con la familia y pasarlo en casa, porque otros años la verdad es que me ha sido complicado. Al soplar las velas tenía claro el deseo. Voy a pedir el deseo que creo que todos estamos esperando. Un cumpleaños que seguro que ambos nunca olvidarán.
Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. Siguen llegando donaciones. Cruz Roja ha donado material sanitario al Hospital de Campaña de Valladolid. Algunas de esas aportaciones son 2 respiradores, una ambulancia y sillas de ruedas. La industria zamorana de Gaza ha donado 20.000 litros de leche a los distintos hospitales de toda Castilla y León. Además, la central lechera ha entregado equipos de protección individual a la Junta para que sea la Administración autonómica quien los distribuya en función de las necesidades existentes. Desde Dinamarca, un salmantino dirige un proyecto puesto en marcha por universidades americanas. Se trata de una plataforma que está creando una base de datos de noticias. Desde hace más de un mes, la noticia estrella es el coronavirus. Estos investigadores están analizando su incidencia en los medios de comunicación y el tratamiento que se le está dando. El volumen de información sobre el coronavirus no tiene precedentes en la historia. Hemos hecho comparaciones con las elecciones presidenciales en Estados Unidos y la elección de Trump. Hemos hecho comparaciones con la cobertura sobre el Brexit en la prensa británica y el coronavirus está muy por encima de esas otras noticias. Los medios italianos fueron los primeros que empezaron a prestar atención al COVID-19, quizás porque el país fue también de los primeros en sufrir sus efectos. Muchos países europeos, 3 de cada 4 noticias que se publican mencionan de una manera u otra el tema del coronavirus. Después llega el análisis. Estamos intentando comparar si unos medios con una tendencia política hacen una cobertura diferente que otros medios de otra tendencia política. En las últimas semanas han aparecido ya no solo noticias, sino miles de páginas web relacionadas con el coronavirus. Y ojo, porque los nombres de dominio están vinculados con los correos electrónicos. Nos tiene que poner sobre alerta cualquier tipo de correo electrónico que nosotros recibamos donde la dirección del remitente pues una dirección extraña o donde la dirección de la persona que nos envía ese correo electrónico pues pueda estar relacionado con coronavirus. No hay nuevos virus, pero sí más ataques a correos de hospitales y particulares. Un equipo de investigadores de la Universidad de Valladolid está analizando los efectos psicológicos de esta pandemia y también de la cuarentena. A través de este cuestionario que ven, estudian el impacto social, cómo percibimos la situación, cómo han cambiado nuestras relaciones sociales y también los efectos que puede dejar en nuestra salud mental. Ya llevan más de 3.000 encuestados. La idea del estudio surge a partir de uno similar que se hizo en Canadá en 2004, tras la epidemia del síndrome SARS, que provocó que bastantes personas tuvieran que estar en cuarentena tras haber estado expuestas al virus. Se sabe que este tipo de situaciones puede provocar efectos psicológicos en las personas, pero como la situación actual es completamente inédita, necesitamos comprender los efectos que está teniendo sobre la población para que la sociedad pueda actuar sobre ellos de manera adecuada. Que no es por gusto, que no queremos salir a la calle, que nos da miedo el coronavirus, pero que tenemos unas circunstancias que son muy difíciles. Es el llamamiento de una madre de un niño con trastorno autista. La campaña se ha hecho viral. Pretende que estas familias usen prendas azules para identificarlos en sus paseos diarios y evitar así los insultos de los vecinos que reciben en muchas ocasiones. Salir a la calle para ellos es una necesidad, no un capricho. Por eso ellos sí que tienen permiso para salir. Aún así, la campaña no todas las familias la ven con buenos ojos. Hay quien no quiere estigmatizar a sus hijos. Cuando cambiaron y modificaron el decreto, para mí fue un gran alivio, porque la calle es un elemento muy importante para poder controlar a nuestros hijos. Yo no voy a ponerle a mi hijo ningún distintivo. Si en algún momento siento que me increpan o que me miran mal, trataré de explicar que salimos por necesidad y no salimos por gusto, que además es algo real. El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León cumple hoy 15 años y la crisis del coronavirus le obliga a celebrarlo con sus puertas cerradas. Desde la dirección del centro quieren aprovechar las plataformas online para desarrollar, al menos de momento, el programa que tenían previsto.
El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León debería estar celebrando hoy por todo lo alto su 15º aniversario, pero la crisis del coronavirus hace que presente esta imagen, las puertas cerradas a cal y canto. No obstante, desde la dirección del centro han ideado una serie de iniciativas para conmemorar la efeméride. Lo hacen a través del hashtag Busac Contigo en Casa, que permite, por ejemplo, en el ámbito online realizar visitas virtuales al museo. También van a poner en marcha un concurso de Instagram para que todo aquel que lo desee pueda enviar alguna fotografía que lo relacione, que lo vincule con este Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, y también un curso para replantearse los modos de vida a raíz de la situación de confinamiento en la que nos encontramos. Por el Musac han pasado casi 1.400.000 personas desde su apertura y ha ofrecido a los visitantes más de 200 exposiciones en este tiempo. Y el coronavirus no ha evitado tampoco que en la fachada del Ayuntamiento de Zamora se coloquen los tradicionales reposteros de Semana Santa. Allí ha estado Pablo Carretero. Con la crisis del coronavirus aquí en Zamora, la Semana Santa se ha visto afectada. No saldrá ninguna procesión durante este año, pero la imagen continúa viviendo aquí. Por ejemplo, en el Ayuntamiento están colocando los reposteros que cada año podemos ver en el periodo de la Pasión de Zamora. Y de esta manera se intenta mantener viva la Semana Santa en nuestra provincia. Esta cuarentena también está dejando tiempo para acercarnos al arte de una forma divertida. Desde los Países Bajos han lanzado un reto que ya se ha hecho viral en las redes sociales. Consiste en imitar un cuadro. Ahora van a ver lo que da de sí nuestra imaginación. Pero antes, recuerden, quedémonos en casa. Con nuestro esfuerzo sumamos todos y salvamos vidas. Mañana nos vemos. Más información a partir de las 5 y a las 8:30. Adiós. Thank you.